Bueno, hola a todas, todos y todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Salud Mental Feminista, Prácticas y Diálogos Colectivos. Mi nombre es Loreto y yo soy psicóloga de la Casa Comunidad de la Corporación Tesineus. Y en el capítulo de hoy día vamos a hablar sobre salud mental perinatal y feminismos junto a Paulina Sánchez. Paulina Sánchez Aliaga es psicóloga clínica perinatal. Trabaja la temática de la perinatalidad, ¿cierto?, desde una perspectiva feminista. Es magíster en estudios de género y cultura de la Universidad de Chile. Es directora del Centro Público de Salud Mental Materna. Es socia fundadora de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal y cofundadora y vicedirectora de la Red Latinoamericana de Salud Mental Perinatal. Así que bienvenida, Paulina. Gracias por acompañarnos hoy día. Y bueno, como dice el nombre de este capítulo, ¿cierto? La idea es que podamos hablar de la salud mental perinatal, pero en particular con su cruce, ¿cierto?, con el feminismo o los feminismos. Y ahí, bueno, abrir distintas preguntas porque son temáticas que dan para hartas reflexiones, ¿no? Entonces, lo primero que nos gustaría como preguntarte es acerca de tu trayectoria, en particular cómo llegas tú a la salud mental perinatal, y cómo desde ahí va apareciendo esta perspectiva feminista que tú misma nombras como un posicionamiento. Sí, bueno, primero que todo agradecerles la invitación, sobre todo por lo que tú dices, Loreto, que tiene que ver con el hacerse preguntas respecto a lo que es la salud mental perinatal, que es un espacio y disciplina que hoy está muy lleno de respuestas y respuestas cerradas. Y creo que eso que esté cerrada no permite que nos hagamos preguntas y ampliemos las diversidades de experiencias que podemos encontrar en lo que es la salud mental perinatal, y que ha sido también mi recorrido. Creo que todas quienes trabajamos en esta área hemos tenido distintos recorridos y eso ha hecho que lleguemos a trabajar incluso algunas temáticas más específicas y nos dediquemos a ello. Yo comencé este recorrido a partir, llegando bien atrás, yo comencé a trabajar con violencia obstétrica, desde el activismo. Comencé este trabajo, yo soy psicóloga clínica y venía a trabajar con mujeres y adolescentes víctimas de violencia sexual. Y en ver cuáles eran las consecuencias de la violencia sexual y toda la invisibilización, la necesidad de poder hablarlo, comencé a ver ciertas similitudes cuando las mujeres vivían violencia en los partos. Esto de no poder hablarlo, y comencé a hacer acompañamiento en el contexto. Yo fui parte del directorio del Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile, y ahí empecé a hacer acompañamientos a estas mujeres, acompañamientos por cierto también que eran gratuitos, es decir, con la idea de una apuesta como una ética de un acompañamiento en el cual era parte de una institucionalidad que violentaba y no correspondía al que estas mujeres era la posición que teníamos, en el fondo, como pagar por algo que era una responsabilidad finalmente también institucional del Estado y toda esa estructura. Y en este acompañamiento comencé a escuchar relatos en los cuales las mujeres no sabían si estaban locas por lo que habían vivido, si es que efectivamente vivieron lo que vivieron, y donde el cuerpo sexual y reproductivo era el que principalmente se veía dañado. Y ahí comencé a ver clínicamente un cruce que comencé además a articularlo en un activismo. Paralelamente a eso, también participé de lo que hoy es la Corporación Parirnos Chile. Cuando inició, es que me ha tocado y el mundo me ha llevado a estar muchos inicios, lo hablábamos, pero también estuve en el inicio de la Corporación de Parirnos Chile, que era una corporación que se orienta a visibilizar la violencia obstétrica. Y ahí lo que hicimos es un trabajo también más bien comunitario, que fue invitar a las Casildas, que es un grupo activista argentino, que hoy no está tan articulado, y que lo que hacía era una obra de teatro que se enfocaba en visibilizar relatos de mujeres que habían vivido violencia obstétrica. Trajimos a las Casildas con la obra, hicimos 3 obras, 2 en Santiago y 1 en Viña, orientadas a que la comunidad, a la obra podía ir cualquiera, no solo mujeres que vivieron violencia obstétrica, sino
niños, niñas, mujeres, hombres, familias, no familias, madres, no madres, todo la comunidad. Y en esa instancia también ahí me doy cuenta que es una temática que debe ser hablada. Eso es el ámbito más con la comunidad, y en el ámbito clínico comencé a ver este cruce que yo te comentaba. Y eso lo marqué dentro de un activismo que apuntaba a visibilizar el malestar y lo que también me parecía que era un aspecto traumático que no estaba siendo visibilizado clínicamente, que era el trauma perinatal, que lo comienzo a llamar como tal, pero trauma perinatal que puede entenderse de distintas maneras, pero específicamente en el parto, que es desde donde yo me enfoqué en ese momento, y también muy guiada por mi propia experiencia de parto. Aquí igual tengo que decir que yo tengo la idea, la convicción que no es necesario ser madre para trabajar en el ámbito de la perinatalidad. Y creo que eso es muy importante recalcarlo, porque si no fuera así y solo las madres trabajáramos en este tema, sería un tema cerrado y no sería un tema social. Pero de todas maneras hay algo de mi propia experiencia como madre que tiene que ver con el trato en el parto, que además también me hace hacerme preguntas, y no solo con los discursos violentos, sino que también con los discursos, comillas, parto respetado, que tienen además muchas exigencias, estereotipos, y cuando no se cumplen también generan la sensación de una maternidad que no está dentro de los estándares de lo que se espera. Y ahí empiezo a tener diversas preguntas, y comienzo ya a empezar a articular esto como desde el ámbito activista, feminista y clínico, que son los cruces que me interesan. Eso implicó hacer difusiones, distintas instancias, de comenzar a hablar de violencia obstétrica, de explicar qué es lo que es la violencia obstétrica. En el Observatorio de Violencia Obstétrica en el año 2017 se hace la primera encuesta de nacimiento en Chile, donde eso fue un hito muy importante para poder decir que aquí sí se están haciendo excesivas intervenciones medicalizando, en el fondo, el lugar que tiene el sistema biomédico, y además también el maltrato hacia las mujeres, donde lo que más se observa es que el maltrato se da en hospitales públicos. Por lo tanto, mujeres que se atienden en hospitales públicos son mujeres de clase social baja, mujeres racializadas, mujeres migrantes, mujeres pobres, y se comienza a dar entonces en mí ese interés de que, junto con ver que atenderse con una psicóloga o psiquiatra es muy caro, perinatal. Por lo tanto, empiezo a ver que la mayoría que las mujeres no pueden acceder a un tratamiento de calidad, digno, y sobre todo que afecta lo que es la experiencia de la maternidad misma. Entonces, todo esto que yo ya llevaba desde el activismo, la clínica, que me parecía que tenía que ser feminista, en el sentido de que en esta articulación no se tomaba desde el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos lo que era la violencia obstétrica. Se hablaba del aborto, es decir, del no ser madre, pero ¿qué pasaba con las que sí deseaban ser madres y las violencias que vivían? Y en ese marco, todas estas madres me parecía que no tenían un lugar, sobre todo en el espacio público, en lo que es la política pública, finalmente. Y desde ahí es que yo llego a esta propuesta, que es el Centro Público de Salud Mental Materna, que es el primer centro público, es decir, el primer centro gratuito, que es de la Comuna de Las Condes y que atiende solamente a vecinas de la Comuna de Las Condes, que lo que ahí esperábamos era que pudiese replicarse a distintas comunas. En ese tiempo teníamos un programa que estaba en la comuna de Tiltil, que era una comuna, a diferencia de la comuna de Las Condes, eso nos permitía también tener una experiencia en una comuna pobre, geográficamente dispersa, con mucho machismo, con las problemáticas de lo que es la feminización de los cuidados. Las mujeres no podían ir a atenderse porque estaban con los niños, cocinando, porque no las dejaban salir, porque no visibilizaban, por ejemplo, allá en el centro no solo hay psiquiatras, psicólogas, sino que también kinesiólogas, nutri, matrona. No tenían idea de lo que era el piso pélvico, del cuerpo no existía,
Y finalmente ese programa no resultó por tema de recursos, porque los recursos, la estadística de lo que es el sector público pide que todo funcione muy rápido, y ese proceso no era rápido por condiciones más sociales, en el fondo, de vulnerabilidad social. Entonces solamente queda el Centro Público de Salud Mental Materna de Las Condes, que se llama Centro de Salud Mental Materna, porque el hecho de que fuera perinatal no llamaba a la gente. La gente no llegaba, no entendía como qué es lo perinatal. Pero lo materno sí se asociaba, que tiene ciertas implicancias. Y en eso es lo que estoy yo, y en el fondo en la política pública, pero paralelo a eso he seguido en el trabajo de lo que es la articulación de quienes trabajamos en esta área, pero desde una perspectiva como poniendo el sello de que te transmitía en el fondo, ya no tanto desde el activismo, sino que desde perspectivas que tienen que ver con situar lo psicosocial, lo político, lo feminista. Eso me interesó mucho poder instalarlo cuando se crea la Red Chilena de Salud Mental Perinatal en el 2019. No es menor que sea en el 2019, está el Mayo Feminista en el 2018, donde se articulan muchas organizaciones. Ahí que se crea, somos parte de quienes armamos la Red Chilena de Salud Mental Perinatal, y después participo de la Red Latinoamericana porque no solamente me parece que es parte de lo político, es situar que los saberes de Latinoamérica son muy distintos a lo que ocurre en otros territorios, y que debemos rescatar lo que son las maternidades, no maternidades, experiencias en torno a la perinatalidad, en lo que es lo latinoamericano. Sí. Ese es mi recorrido, en resumen. Sí, un largo recorrido, y ahí pienso también como en esto, bueno, de lo pionero, ¿no? Y como de lo valioso también en esto último que traías de como la experiencia situada latina, y cómo en Chile al menos como esto ha sido algo que en el último tiempo se ha visibilizado, como probablemente gracias a todo este trabajo, ¿cierto? Como de activismo, de las redes que se han ido conformando, ¿cierto? Pero como esos mismos espacios de formación acá, bueno, ahora está el diplomado, ¿cierto? Del que tú eres directora de la Universidad Alberto Hurtado, pero como recién es algo que igual va apareciendo de a poquito. Esto mismo que tú decías, como no hay políticas públicas suficientes para las mujeres, no hay una garantía, recién existe, y como que bueno, ¿no? Que exista este programa, pero recién está en una comuna de todo el país. Entonces también como es un tema que está ahí como súper como inicial de alguna manera, a pesar de ser una temática que existe de siempre, ¿no? Como desde siempre las mujeres han sido madres, ¿no? Y qué importante que eso se pueda ir visibilizando, y también como que recojo esto que decías desde una perspectiva como ética, política, en que justamente, ¿no? Como lo que tú traes la violencia, que sobre todo es vivida desde la institución, y como muchas veces eso implica como desde el Estado, y cómo al mismo tiempo la falta de políticas públicas significa que no hay una garantía, como de partida no hay una garantía como de ser atendida con dignidad, de que se respeten tus derechos, pero menos de una reparación. Entonces qué importante me parece como todo ese recorrido, ¿no? Como, bueno, y a propósito también de esto como de lo pionero, ¿no? Nos preguntábamos también, en todo esto que tú traes de lo pionero siempre ha tenido que ver con como abrir redes, o como puntos de encuentro, como más lo común, lo colectivo. Entonces, ahí nos preguntábamos qué lugar justamente ocupa lo colectivo en relación a la salud mental perinatal, y cómo esto se vincula con una perspectiva feminista. O sea, absolutamente vinculado, porque creo que en torno a las maternidades, lo que las
me ha tocado parte de mi investigación del magíster que trató también de las maternidades como desde la necesidad de un despertar político y que se tomara desde los feminismos, es justamente porque están muy desarticuladas. Las mujeres lo que dicen las mujeres que están criando en tiempos tempranos es que están solas. Las mujeres que están gestando son mujeres que lo que dicen es que no tienen información. Es decir, son mujeres que no hay una vinculación con otros. Y en esta soledad, la articulación, los espacios de encuentro, los espacios... Muchas mujeres llegan, por ejemplo, al centro porque otra mujer en la plaza les comentó acerca de que existía este centro. Entonces esos espacios son espacios articuladores y el feminismo lo que apunta es a eso, a que no nos quedemos solas, a que nos podamos encontrar y que en aquello podamos construir. Y en estas redes que se crean, incluso a nivel latinoamericano, la historia de Latinoamérica y la historia de Chile es habernos como separados en la construcción de espacios sociales y espacios comunitarios. Y yo tengo la convicción que las maternidades tienen que ver con la historia sociopolítica de dónde están situadas. Y no por nada las maternidades, por lo menos mi experiencia en Chile, están solas. No hay un acompañamiento en los espacios de encuentro, los espacios de grupo, los espacios donde las mujeres quieren hablar con otras mujeres que les esté pasando lo mismo, como con esta idea de que parece que yo estoy loca y no estoy, es solo yo, y del fondo que el encontrarte con otra, independiente que podía estar loca, porque la maternidad te enloquece, es real. El puerperio implica una desarticulación de todas las ideas que tú tenías y mantenerte en un otro mundo, pero en ese otro mundo, si estás con otras que están viviendo lo mismo, no quedas desarticulada de lo social. Y la crianza también no se da como desarticulada de lo social. En la misma ciudad no hay espacios para las maternidades. Y si desde los feminismos se considerara lo que son muchas veces, y yo esto lo trabajo mucho, o sea, de hecho en mi investigación yo trabajo con cuerpo materno y las prácticas de cuidado en relación al cuerpo materno, que no tiene lugar, no se considera lo que implica la lactancia desde el feminismo, por ejemplo, no se considera lo que significa cuando una mujer vive una episiotomía y tiene dañado el piso pélvico, por tanto no puede caminar. Y que cuando tú apuntabas como a una reparación, es darle un lugar a lo que significa la violencia de cuerpos que no están siendo considerados institucionalmente, socialmente, y que la salud mental perinatal lo que hace es escuchar aquello. Y si escuchas aquello a través de personas que trabajamos articuladamente, personas que tenemos una posición política en torno a este trabajo, implica un alivio, o sea, esa es mi perspectiva. El alivio no puede ser individual y, ojo, ahí no puede ser también mercantilizado, porque lo mercantilizado implica también algo más individual. Creo que lo colectivo implica, lo público apunta a lo colectivo, y lo colectivo en distintos niveles, en el trabajo de las mujeres, en el trabajo de los equipos y en los trabajos profesionales. Y eso tiene una posición sociopolítica que es una ética significativa, que yo creo que no es solo la posición como yo puedo decir yo soy feminista, y que a veces también me he cuestionado como de qué feminismos, porque no es una cosa también tan cerrada, o sea, ya eso podemos empezar a hablar un montón del feminismo, pero en fondo sí creo yo que hay tiempos de silencios feministas en la historia de Chile particularmente. Y creo que hay un silencio feminista en torno a las maternidades. Y creo que el trabajo, por ejemplo, pionero, el trabajo de articulación, el trabajo del activismo, de la clínica, de la academia, o sea, la academia no puede estar separada, desde los estudios de género no puede estar separada de los activismos en las maternidades, de las violencias. Y eso despertaría los feminismos, son como sustentos. Y yendo ya más allá, estamos en tiempos en que las maternidades son tomadas por los sectores conservadores de la política partidista.
Y eso es muy riesgoso, porque si los feminismos tomaran aquello, la maternidad tuviese otro lugar, socialmente. Sí, qué interesante eso que vas contando, como también a propósito de como que no puede estar desligado como por un lado el asunto como del género, ¿no? Como, pero también como en estos como distintos como lugares, como la academia, los mismos centros, como el lugar de lo público, ¿no? Como que tiene esto y como en el fondo es algo transversal, y ahí también como que me aparece esta pregunta también a propósito de lo que nombrabas antes, de que esto es el trabajo con los cuerpos, como que tú decías, no sé, una persona que sufrió una episiotomía o violencia obstétrica, ¿cierto? ¿Cómo se le da un lugar a eso desde como una perspectiva terapéutica, ¿cierto? Como desde la psicología o como desde lo más clínico en ese sentido, pero también con estas otras disciplinas que pueden abordar esto, como una enfermera también, por ejemplo, es partícipe de promover el bienestar o la salud mental perinatal. O sea, el ejemplo que tú pones, por ejemplo, las políticas en general, Organización Mundial de la Salud, que apuntan como la lactancia, es lograr estándares de lactancia. O sea, que mientras más mujeres estén con lactancia materna exclusiva, se ve como un logro a nivel nacional, poniéndolo en esos términos más simples, más como reducidos. Y que está bien, o sea, la lactancia hace bien, tiene ciertos beneficios, pero hay muchas mujeres que no pueden, porque distintas condiciones, y eso es cuerpo. Y la sensación que esas mujeres tienen en relación a su cuerpo es que su cuerpo está fallado, que hay una culpa de por qué, porque ¿qué es lo que te dicen? La lactancia exclusiva materna protege a tu hijo. Si yo no tengo lactancia exclusiva materna, entonces no estoy protegiendo a mi hijo o mi hija. Y eso subjetivamente genera un malestar psíquico, relacional. Entonces, cuando tú te encuentras con otra profesional que te acoge, es muy importante poder comprender sin juicio y acoger ese cuerpo con esas sensaciones, o sea, las diversidades de los cuerpos de las maternidades. En mi experiencia en el centro donde trabajo, es un centro que es interdisciplinario, no solo porque hay profesionales bajo un mismo techo, sino porque lo que se genera es un diálogo, un encuentro, un entramado entre lo que es una kinesióloga. Han incorporado la idea de que escuchan, de que hay una escucha que ella tiene y que no es solamente deriva porque ve que está un poco angustiada. Muchas veces las mujeres le cuentan algo a la nutricionista. Y la nutricionista no es una terapia, no es psicólogo, no confundimos esos espacios, pero son espacios de hablar, son espacios de escucha, son espacios de contención. Y ponía este ejemplo de la lactancia porque no son espacios de exigencia, de logro, de cómo debe ser una madre. Y eso se da por este trabajo colectivo de comprensión de cómo los cuerpos no deben estar exigidos, porque están las psiquiatras, psicólogas, pero decidimos incorporar otras disciplinas que trabajan específicamente con el cuerpo, por ejemplo la kinesióloga. Y a veces no se visibiliza a una mujer que vivió un duelo perinatal, una pérdida durante la gestación, es una mujer que es un cuerpo que estuvo gestando. Y generalmente eso se trabaja psicológicamente, como la pérdida, la experiencia subjetiva de la pérdida. Pero ¿qué pasa con ese cuerpo que tuvo esa experiencia? Y ahí está la kinesióloga que hace un trabajo de acompañamiento y de alivio respecto a algo que no se le da lugar. ¿Por qué? Porque las mujeres que tienen un duelo perinatal a los tantos días tienen que volver al trabajo, vuelven al trabajo, y ese cuerpo que está en el sistema productivo, a un ritmo productivo, no hay un alivio del lugar que tiene. Entonces son cuerpos que socialmente son invisibilizados.
el silencio de la violencia obstétrica, el silencio del duelo perinatal, el silencio de las mujeres que tienen dificultad en los procesos de fertilización, el silencio de los cansancios de la lactancia, un montón de experiencias del cuerpo. Y yo rescato y creo que hay que tomar que en las prácticas de cuidados, los cuidados, sobre todo los tiempos tempranos de la crianza, son de mucho cuerpo, son de cuerpo. Sí, y me parece como muy importante esto que dicen, ¿no? Como de también los distintos cuerpos, ¿no? Como las distintas historias, las distintas violencias, ¿no? O distintas como necesidades que va trayendo cada mujer. Y como esto también que hablábamos antes, ¿no? Como de el hacerse preguntas versus como cuando hay demasiadas respuestas, ¿no? Como que eso igual empieza a generar como cierto ruido, por ejemplo, y también como que lo nombraste, cuando aparece este discurso como el de la lactancia, como del ideal, y que ahora creo que por un lado como hay algo bueno, ¿no? Como esto que ha estado invisibilizado se va nombrando más, como esto mismo, la violencia obstétrica, el duelo perinatal, va teniendo un lugar, pero como también en esos discursos, incluso como que a veces pareciera que no lo hay, sí está mucho como exigencia del ideal y que evidentemente como que a veces uno incluso lo puede tener consciente, pero eso igual pasa colado, ¿no? Porque sabemos que no funcionamos totalmente como en ese plano, ¿no? Como de la conciencia. Y yo creo que eso también, por lo que vamos hablando, ¿no? Como que me suena que es uno de los desafíos, ¿no? Como seguir escuchando, también esto que tú decías, como la singularidad, seguir abriendo esos diálogos como entre los equipos, porque también es verdad, como tú lo decías, no una nutricionista no hace el mismo trabajo que una psicóloga, así como una psicóloga no hace el mismo trabajo que una nutri o que una kinesióloga, pero eso no quiere decir que eso no se pueda poner en un diálogo en común, en una escucha en común. Yo creo que eso es como algo muy valioso y también como que hace sentido a propósito como de esta perspectiva, ¿no? De como dar ese lugar como en un espacio de algo que debiera ser una garantía para todas las mujeres. Bueno, y también como un poco esto, hemos hablado harto de las mujeres, ¿no? Como de las madres, que es en general de lo que uno suele pensar cuando habla de salud mental perinatal. Y ahí tú también algo dijiste antes, como por qué el centro es centro de salud mental materna y no perinatal. Entonces preguntarte un poquito como por esa distensión, pensando también con quiénes trabajamos cuando trabajamos o hablamos de salud mental perinatal, cómo se convoca, por ejemplo, a las otras personas que pueden ejercer como labores de cuidado o a los padres, ¿cierto? Creo que eso es una pregunta que también a lo mejor no es la que ha estado más visibilizada, o al menos para mí, ¿no? Sí, y que yo voy a tomar lo que tú nombráis del ideal, porque ahí dentro como de la estructura social y lo que se entiende como función materna, se ha construido históricamente como un ideal, y que justamente eso impacta en el malestar, porque las mujeres padecen en no cumplir esos ideales. Y a veces las ideas como de crianza respetuosa, parto respetado, está dentro de ideales. Y la salud mental perinatal ha caído en aquello. Por tanto, muchas de las mujeres llegan buscando alivio de no poder cumplir con este ideal. Y este ideal implica una familia tradicional. Y esta familia tradicional es una madre, es un padre y tiene que tener hijos o hijas. Y que se tiene que tener cuando está todo ya arreglado, es decir, se compró el departamento, está el posgrado, se viajó al doctorado afuera, sobre todo la población con la que trabajamos en el centro, como esa como realidad de cuidado. Y
se es más madre como con más edad, entonces se cumplen ciertas como ideales sociales que no se condicen con mucha de la experiencia. Porque lo que es la perinatalidad, que no se comprende, implica, claro, lo peri es alrededor del nacimiento, pero también es una periferia. Y la periferia es siempre lo que está al margen. Es lo que está en los bordes, lo que está afuera. Es lo que no se quiere ver. Es lo que se excluye. Y dentro de eso las experiencias de violencia obstétrica no son nombradas como tal. Aparecen como otro tipo de malestar. Depresión, por ejemplo, que se habla más de la depresión postparto. O aparece, claro, llegan muy pocas mujeres al centro que han vivido un duelo perinatal de cualquier gestacional, durante el parto, neonatal, porque lo materno no sabe identificarse con aquello, porque ¿qué es lo que les dicen? Ay, pero si fue recién, fue poco, tenía recién como 12 semanas, como va a venir otro, pero y hay mujeres que sí se identifican con ser madres, pero no llegan. Y lo otro es el lugar del padre, porque está padre, madre, hijos. Y a mí me gusta pensar la idea del padre como es una ausencia aunque esté presente. Y esa ausencia es importante poder darle cuerpo. Hay padres, evidentemente la violencia de género está tan presente que esos padres no tienen un lugar, pero hay otros padres que, a propósito de cómo se comprenden incluso los cuidados y la feminización de los cuidados, lo que dicen los padres es que no tienen información para saber cómo están, y es como que están afuera y adentro, o no saben, como por la historia más que nada de las masculinidades, de qué lugar van a tener, si van a ser criticados, si van a saber, el lugar de saber, que siempre está del lado como del hombre, de lo racional. No van a saber hacer esto, por lo tanto lo sabe hacer la mujer. Y ahí hay desafíos de ir como quebrantando aquello y darle lugar a los padres, escuchándolos. Y también aquí familia tradicional, padre, madre, y a veces no hay padre-madre, hay madre-madre, hay padre-padre, o a veces, hay muchas mujeres que están criando solas, ya sea por familias singulares o porque los padres abandonan, y en esa el lugar de los acompañantes puede ser una madre, una vecina, una amiga, los espacios incluso como, la idea es que haya un otro, y no un tercero, un otro, no solamente esa madre y ese bebé. Y finalmente, a veces no hay hijos, porque están los problemas de infertilidad. Y eso es algo que hay un sufrimiento ahí también, y que es importante escuchar, y que ahí está como los espacios más, la política pública acá no acoge esa experiencia. Entonces ahí tenemos como las diversidades de otros que pueden ocupar y acompañar los procesos de las maternidades, y que se encuentran dentro como de la periferia de la perinatalidad y no dentro de lo materno, que es la salud mental materna, que es una lógica como más de la estructura social más conservadora, la figura de la madre. Y creo que hay algo ahí entre pensar salud mental materna y salud mental perinatal, por lo menos desde como lo veo yo. Sí, como esto que nombrabas de lo periférico, como de lo peri al margen, que igual tiene un lugar, y resueno harto con también esto que nombrabas de como escuchar, por ejemplo, a los padres, porque también creo que justamente a propósito como de los discursos, ¿no? Que muchas veces queriendo ser como discursos de apertura, discursos reflexivos, críticos, se vuelven más bien absolutistas, como también está esto de como, entonces como el rechazo, en vez de como tal vez acoger, como dar igual un lugar a eso, como a esto que dices tú, como a lo peri, como no solo a la madre, porque si no parece que es volver de nuevo como a sobreexigir, o como que es la madre la que todo lo puede, y los cuidados son colectivos, ¿no? Como
Y en eso también aparece no solo como las redes familiares, amistades, etcétera, sino estos espacios como el Centro de Salud Mental Materno, como un espacio también de ir y no estar sola, como que tú también lo decías antes, ¿no? Como ir a hablar con otras mujeres. Bueno, ahí, claro, una de las preguntas tenía que ver justamente con qué lugar ocupaba como la coparentalidad, como también a propósito de como esto que se nombra más, ¿no? Y como el hacer todo más como de manera equitativa, pero como eso también en la realidad pareciera no ser muy como aplicable, ¿no? Como de nuevo parece como un poco un ideal que finalmente no sé como si en tu experiencia o en la experiencia de este lugar como que aparece también como un peso, como una exigencia y que finalmente termina quedando como en algo no cumplido, en algo que sobrecarga, también en esto, ¿no? De como las mujeres siguen ejerciendo las labores de cuidado, pero además ahora tienen que trabajar, como tienen que estudiar, como ser exitosas en muchos otros ámbitos. O sea, el tema de la coparentalidad, yo lo veo, hay ahí un nudo que para mí es la fragilidad, la vulnerabilidad. En el sentido de que ya la maternidad y lo perinatal, la etapa de lo perinatal es una etapa de fragilidad psíquica, corporal, social, relacional. Pero también es nos podemos preguntar como, a propósito de la coparentalidad y la crianza compartida en familias como hetero, ¿qué tanto los hombres y las masculinidades le dan lugar a esta vulnerabilidad? Entonces, por ejemplo, hemos tenido la experiencia de hacer un trabajo con parejas como heteroparentales, donde lo que se hace además es trabajar el cuerpo y no solo darles información a los hombres, por ejemplo, en el trabajo de parto, y qué hacer con el cuerpo de una mujer en el trabajo de parto, sino que al mismo tiempo que se hace esto, se hace a la inversa. La mujer le hace al hombre estas prácticas, porque además es muy práctico, muy de cuerpo, para que él quede, porque queda en una posición de vulnerabilidad. Te estoy hablando de quedar como en cuatro apoyos y ser sostenido con el rebozo, que no sé si es una técnica que sea tan fácil como de explicar así, solo verbalmente, pero que implica soltar el cuerpo y poder comprender esa vulnerabilidad y fragilidad, como un entregarse. Y ahí además salen muchas cosas que se hablan, pero a partir de, creo que los hombres necesitan poner el cuerpo ahí en los cuidados y desde poder también conectarse con esa fragilidad de esos tiempos. De esa, y que tanto nos cuesta como socialmente, pues, como estar en como espacios más de falta, de no saber. Todas las redes sociales están llenos de tips de qué tenéis que hacer para la maternidad. Hay un espacio de no saber, de vulnerabilidad, y que en la medida que hay un encuentro con aquello, desde un cuerpo que está en esa presencia, creo que se puede generar una crianza compartida. Porque lo que viene a hacer la crianza en los primeros tiempos viene a quebrantar lo total de lo que es una madre y un padre. Y eso creo yo que es muy bonito porque permite transformaciones. Yo creo que no es solamente es que no estemos como sociedad acompañando eso, sino que podemos darle un espacio a un tiempo que es un tiempo hay un tiempo de conexión con la historia de los cuidados, de la historia propia, y eso puede ser un espacio muy bonito para escuchar, para reencontrarse. Y en ese sentido creo que estas cosas como la coparentalidad pueden tener, pueden permitir esas preguntas y no que sea algo cerrado. Y eso me parece que también quebranta ideales y permite vivir algo desde el cuerpo, el encuentro íntimo y el encuentro con otros que están también experimentando lo mismo. Creo yo
y mi perspectiva para apuntar a tantas cosas pioneras es que creo que puede ser esta experiencia transformadora socialmente. Claro, como también tú nombrabas este espacio de transformación como no solo individual, pero sino como en esto de la crianza, como de este quiebre de lo total a algo compartido, y eso también obviamente va repercutiendo como en una transformación más amplia, ¿no? Como, claro, sin que sea un ideal tampoco, sí. O sea, en el sentido de que no siempre se puede, pero entregarse a este no saber, en el fondo, que puede devenir en un montón de cosas. Y que es como el construir también como cada persona, cada familia, como una manera de propia, ¿no? No con esto de como, no solo con tips. Sí. Y reconfigurar la idea de familia, yo también creo que es posible. No siempre está la familia tradicional que se ha impuesto de estructuras sociales más conservadoras. Sino que hay otras posibilidades, o sea, ya las familias homoparentales, ya las familias que deciden, porque no es una familia la quien decide no tener hijos. Y también quienes tienen o tenemos hijos, pensar en otras formas de hacer familia. Y que los feminismos también, la familia no esté satanizada, no es solo la familia tradicional. Hay otras formas de hacer familia y no siempre te encarcela una familia. Sí, me quedé pensando también ahí algo que nombrabas antes de como, creo que lo ponías como una convicción, ¿no? De como que la psicología perinatal no esté solo como del lado de las madres, como también la sociedad completa debiera ser capaz de escuchar o de entender como de alguna manera, ¿no? Lo que significa ser madre o ser padre o estas nuevas formas de maternar o de ser familia, ¿cierto? Sí. Bueno, para ir cerrando, me gustaría preguntarte igual en relación a los desafíos en la salud mental perinatal, pero en particular, que tú igual hablaste algo de las violencias, ¿no? Como, ¿cuáles crees tú que son los desafíos en abordar la prevención de las violencias, las distintas? Algo mencioné respecto a ello, que yo creo que el principal desafío es que se está criando tempranamente en soledad. Y eso, en soledad y en silencio. Eso creo que es un desafío, el otorgar espacios de encuentro y encuentro también en lo preventivo para las gestantes, para quienes están gestando, que generalmente no consultan por salud mental, sino que consultan por tener información. Y creo importante generar espacios donde se hablen de los miedos, donde se hable de relatos, de qué me dijo mi mamá, qué me dijo mi abuela, qué me dijo mi hermana. O sea, ahí también hay como una genealogía respecto como a las maternidades. Y eso me parece preventivo y me parece que ahí también aparecen las violencias. Cuando muchas mujeres dicen, mi mamá me contó cómo yo había nacido y ella no se había dado cuenta que eso había sido violento. Y aparece ahí como la articulación de algo que estaba quebrantado. Creo que hablar entre mujeres acerca de estas experiencias y hablar en los relatos de las propias historias es preventivo. Y eso además permite que se ponga más en lo social, no solamente dentro de... Y que en esas conversaciones, por ejemplo, estén niñas escuchando. Que en los colegios, cuando te hacen biología, que ya no sé si se llama biología, pero te hablen, nunca te enseñan que es un parto. Y el parto es algo que ocurre en un cuerpo y biológicamente ocurren cosas. ¿Qué pasa en el útero? ¿Qué pasa en el parto? O sea, explicando más que nada lo mismo que se explica. Uno ve, te hablan de pulmones y visibilizáis como lo que te mostraron en el colegio los pulmones, pero te hablan de útero muy poco, puedes imaginar. Un útero visibilizas. Y socialmente creo, por ejemplo, eso es parte de la educación sexual integral.
Y así, entonces entre lo íntimo, relatos como transgeneracionales, a propósito de las violencias, dentro de lo preventivo, educación sexual integral, dentro de lo político, los feminismos y la política pública, dentro de lo comunitario, darle espacio a que una embarazada no es solo un embarazo que va bien, que, tuviste náuseas, pero toda la ecografía han estado bien. Y creo que en la gestación hay muchos temores que se silencian. No, si va a estar todo bien, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Pero no hay espacio para conversar de aquello. Yo creo que hay que dar espacio para eso. Y espacios de encuentro, espacios de escucha, en las distintas etapas y dentro de las distintas experiencias, y las creencias que tú tienes si no eres madre, es compartir un tema que es social, porque pero también digo esto, hay dos cosas que todo ser humano tiene seguro: que nace y que muere. Y el nacimiento, y en torno al nacimiento, por lo menos lo que es como el parto, la cesárea, el nacimiento mismo, hay un relato, hay una historia, y ello se puede transmitir. Y ahí vamos tejiendo algo que permite que la experiencia que decidamos o no, o sea, una decisión, pueda tener un sustento histórico. Sí, yo creo que lo de la historia es como esto, ¿no? De lo intergeneracional también, como eso va teniendo un lugar, y esto que decías de, por ejemplo, incluir como a las niñas, algo que podría sonar como medio extraño tal vez. O los niños. Sí, o los niños, exacto, ¿ves? Como uno mismo va pensando como de repente, claro, como más en las mujeres o en las niñas. Claro, sí. Pero también, como hablábamos antes, algo que es transversal, en esto mismo también que decíamos, como ojalá que tú ponías, como que no todas las personas que trabajan en lo perinatal sean madres, como es algo que, de nuevo, como que toca a todas las personas. Creo que eso también es uno de los desafíos, ¿no? Que queda. Bueno, Paulina, no sé si hay algo más que tú quisieras agregar antes de cerrar. Bueno, una de las cosas preventivas de estos espacios, porque de lo que aquí estamos haciendo, poder compartir, conversar, hablar, que esto puede generar preguntas. Creo que estos espacios son muy importantes. Tienen que existir mucho más espacios de conversaciones. Sí, bueno, estamos de acuerdo en que estos diálogos siempre son vitales, ¿no? Y también la idea es justamente esa, como seguir abriendo preguntas, también a propósito de cómo van cambiando también como los tiempos, ¿cierto? Como, o sea, la vida misma no es estática, ¿no? Y así tampoco debieran serlo como las disciplinas o las perspectivas. Así que, bueno, agradecerte por estar acá, por haber venido hasta Peñalolén, y ojalá ahí poder... No me queda tan lejos. No te queda tan lejos. Bueno, hoy día al menos no llovió, porque ya salió el sol después del diluvio. Eso, ojalá podernos seguir encontrando, ¿cierto? Y reflexionando de estos temas tan importantes. Aquí está.